Hola, hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver cómo se genera este dashboard y seguramente estás fascinado con la idea porque imagínate consultar esta información de manera gráfica de todas tus ventas, el producto que más se vende, pues es súper interesante y aparte de que lo vas a poder visualizar desde un explorador web, una tableta o desde tu celular. Así que si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta comunidad binaria donde un grupo de emprendedores nos estamos ayudando y fortaleciendo al comercio local. No se te olvide suscribirte. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Vamos a nuestro explorador y vamos a abrir la aplicación de AppSheet, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con Google Sheet y AppSheet, entonces ahorita no vamos a generar ninguna otra pestaña. Por el momento solo nos vamos a ir a nuestra AppSheet y vamos a darle clic a nuestra aplicación. Muy bien, nos vamos a ir a New View y en New View vamos a darle clic en Dashboard porque va a ser de tipo Dashboard y la vista le vamos a colocar el mismo nombre, Dashboard. Y vamos a activar esto que se llama Interactive Mode y lo queremos en el menú, por eso en el centro, perdón. En la parte de Display vamos a seleccionar algo que haga representación a gráficas, por ejemplo esto, y le vamos a dar indicadores, que es el nombre que va a aparecer en nuestro menú para identificar esta opción. Le vamos a dar clic en Save y vamos a ver que de esta manera ya va a aparecer indicadores. Me está apareciendo tipo el nombre de la vista como Dashboard 2. Ahorita voy a ver por qué. Porque seguramente, lo puedo editar. Le voy a dar Save nuevamente para que, lleve un orden. Seguramente ya había creado alguna otra de Dashboard, se quedó ahí en la memoria o en las cookies, pero sin problema, ya está. Indicadores. De esta manera, entonces vamos a crear, vamos a meter vistas dentro de esta vista. ¿Cómo es esto? Este dashboard es como un contenedor y vamos a poder darle entradas a otras vistas, pero como todavía no tenemos creadas, primero debemos crear esas vistas. Entonces regresamos a UX y le vamos a dar New View. La New View, lo primero que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, clic aquí en Gallery, le vamos a dar clic en Tiny y le vamos a dar clic en Ref porque no queremos que aparezca en el menú y vamos a depender de productos. Son los productos que van a aparecer, de hecho aquí están apareciendo y nuestra vista se va a llamar View Products. Ok, View Products y creo que eso es suficiente. Le vamos a dar clic en Save y de esta manera nada más estamos seleccionando los productos. Voy a activar esta opción que está genial para este tipo de dashboard, que es el tipo como tableta. Me voy a regresar o voy a seleccionar nuevamente mi dashboard para que vean qué es lo que comienza a suceder. Cuando le doy en View Entries, ya selecciono o me da disponibilidad de todas las vistas que tengo. La que acabo de agregar es View Products. Le voy a dar clic ahí y hasta ahí no vemos ningún cambio, ¿verdad? E incluso vamos a agregar otra vista porque ya empieza a tomar esencia cuando agregamos más vistas. Le voy a dar View y voy a darle Order Details y la opción de Table. De esta manera ya tengo todas mis ventas, por así decirlo, y le voy a dar View Order Details. Ok, View le estoy agregando esta nomenclatura para que sepa que va a estar dentro de un contenedor. Lo puedo organizar, ya saben, por ejemplo, por fecha. O más bien, por fecha lo voy a organizar por fecha, por producto, y igual lo puedo agrupar por producto. De esta manera quedaría así. Puedo agregar incluso las columnas o el orden que yo requiera, por ejemplo, producto, le voy a dar agregar, le voy a dar la cantidad, el precio y al final el amount. Ustedes pueden organizarlo como ustedes lo deseen. Le voy a dar clic en Save y de esta manera, fíjense que aquí ya toma mucho sentido cuando yo voy a mi dashboard, que es como mi contenedor si lo quieren ver así, y le voy a dar clic en Add View Entries, le voy a dar Add y selecciono mi View Order Details. Por aquí debe estar View. Aquí está View Order Details. Le voy a dar Save y de esta manera cuando yo selecciono, fíjense,
mi producto pues me va a filtrar todas esas. Por ejemplo, aquí seleccioné este producto y se regresa. Con darle otro clic se regresa. Ahí ya me está filtrando, ¿no? Voy a agregar otra view para que, más bien otra grafiquita ya. Aquí le doy New View y voy a agregar uno de tipo gráfica. Chart de Order Details y voy a darle View Graphic. Voy a darle clic en de tipo, aquí clic, de pipe. Ustedes pueden seleccionar las que ustedes deseen, ¿vale? Y en group le voy a dar Zoom Quantity. Perfecto. Creo que no me está apareciendo nada aquí. Le voy a dar histogram. Perfecto, ya me va apareciendo. Y en Chart Columns le voy a dar clic en producto. De esta manera, ya lo vieron, ya me está apareciendo esta parte. También puedo configurar mis colores, por ejemplo, rojo. Por ejemplo, la primera, que es chiles toreados jalapeños, yo lo puedo identificar con un verde. Le voy a dar a agregar. Y, por ejemplo, es chiles toreados manzanos con un naranjita, tal vez. Ahí se va agregando. Pero como aquí estoy representando la suma, no tiene tanto sentido. Pero bueno, puedo configurar los colores. Eso es lo más importante. Le voy a poner pues un rojito, ¿vale? Para que haga contraste con esto. Lo puedo también quitar las leyendas, que es esta parte. Lo voy a guardar. Y de esta manera pues ya tengo pues mi histogram, ¿no? Puedo cambiarle también de tipo el tipo de gráfica. Creo que me gusta un poco más. Y selecciono y me da en porcentaje cuál es el que he vendido, ¿no? Perfecto, pues creo que me ha gustado, creo que más esta manera de representar. Incluso, por ejemplo, si le doy a agregar, aquí ya se va viendo, ¿no? Por ejemplo, este rojo, voy a agregar la leyenda. Aquí ya van a aparecer, por ejemplo, podría decir que chiles toreados jalapeños lo voy a identificar con verde. Y luego chiles toreados manzanos se acomoda muy bien el orange, los colores. Por ejemplo, salsa bola, perfecto, es rojo. Luego la salsa bola de 250 la voy a dejar en rojo porque también es roja. Y el siguiente es la salsa de chipotle con ajo. Ese le voy a dar un poco de gris que va más adecuado a mis productos, ¿no? Ese también es gris. Le voy a dar a agregar. El otro es salsa Tampico. Entonces ese es otro tipo de verde. Entonces le voy a dar perfecto, como cian. El otro es también Tampico. Entonces es cian, solo cambia el gramaje. Y por último, los habaneros. Ese va a ser un amarillito. Y de esa manera, por color, pues incluso ya puedo identificar pues mis productos, ¿vale? Pues ahí está, chile. Me equivoqué. Es otro tipo de gris. Ahí está, perfecto. Le voy a dar save. Y fíjense que ahora lo voy a agregar a mi contenedor. Que de verdad yo estoy súper fascinado con la manera de hacer estas gráficas. Está muy, muy fácil. Vamos a darle clic en Dashboard. Y vuelvo a agregar mi view. Y en este caso es View Graphic, ¿no? View Graphic, y ya tengo ahí mi gráfica. Fíjense que cuando yo agrego se selecciona pues únicamente ese producto. De lo contrario, pues incluso puedo ampliar de esta manera y es indicadores, y puedo incluso también moverlo, ¿no? De esta manera. Creo que va algo como esto. Y bueno, me voy a hacer otra grafiquita, yo creo. Voy a hacer una más aquí para que complete ya mi gráfica. Para eso voy a ir a mi hoja de cálculo y algo que estuve investigando más no pude hacerlo, pero esta es una solución temporal o definitiva, como nosotros deseemos. Voy a darle aquí de tipo resume porque es el resumen. Para eso vamos a insertar aquí en datos, hay una cosa que se llama, en insertar, donde había encontrado esa opción, en datos, en tabla dinámica, y aquí le voy a dar en hoja existente, y dice el rango de datos. El rango de datos que voy a seleccionar va a ser de mi order details. Selecciono pues todo el rango,
le voy a dar crear y dice que ingrese, perdón, el rango de datos aquí es este. Perfecto, ya está seleccionado y mi hoja existente pues va a ser en esta parte. Va a ser aceptar. Nuevamente aquí el rango de datos no me lo está tomando, entonces regreso. Le voy a dar clic aquí y entonces pues ya voy a tomar order details. Perfecto, aquí ya me lo está sugiriendo. Nada más es cuestión de que debo ser un poco más observador. Le voy a dar clic aquí, aceptar, le voy a dar crear y de esta manera pues se va a crear como mi tablita dinámica, ¿no? Entonces aquí de esta manera yo voy a obtener pues de manera más pues gráfica mis resultados o mi resumen. Por ejemplo, en fila, en columnas, le voy a dar agregar y que me lo agregue por ejemplo, la cantidad y le voy a dar nuevamente agregar y que me agregue el amount. Perfecto. Y en filas, pues que me lo agregue por producto. Vamos a ver qué está sucediendo. No me está gustando mucho el resultado. Entonces me voy a regresar. Entonces voy a iniciar bien. Mi fila va a ser el producto. Muy bien, ahí ya tengo mis productos. Creo que ya vamos mejor. Y en columna, en valores, le vamos a dar clic en quantity y ya me hizo la suma de mis quantities. Y le voy a dar a agregar otro valor. Y ahora que sea por amount. Entonces ya puedo decir, ok, de este producto he vendido 30 que representa esto, ¿no? Perfecto, pues ya está ahí. Y está haciendo una suma. Por ejemplo, aquí no quiero una suma, aquí quiero un conteo. Entonces le voy a dar count y acá sí requiero una suma. Perfecto. Me está sumando. Si ya se me hacía un poquito raro, entonces ya está haciendo el count y la suma. Esto no lo pude tomar acá como una view. De hecho, si yo me regreso a mi AppSheet y le doy clic en New View, no me lo reconoce, me lo reconoce como en blanco. De hecho, le voy a dar View y me va a reconocer si Resume, en Data. Sí me va a reconocer Resume. Bueno, ahí está refrescando, que es esta, pues esta pestaña, ¿no? No me la reconoce, ¿ya lo vieron? Entonces lo que yo hice es que podríamos hacer esto. Entonces voy a copiarlo y lo voy a pegar como pegado especial, pegar valores. Ok, entonces de esta manera si llegáramos a modificar, por ejemplo, vamos a incrementar ahí, le voy a dar a eliminar esta, no sé qué se generó. Entonces, por ejemplo, si yo incremento una venta, por ejemplo aquí en order details, voy a aumentarle aquí el precio a 1000 para ver si se modifica. Ya son 8000. Y en resume, aquí se debe ver afectado, ¿no? Que son estos 9000. Entonces, de cierta manera no lo está tomando. Entonces, tampoco me sirve. Entonces, lo que voy a hacer es darle un igual. Le voy a dar enter. Y arrastro. Perfecto. Igual con esto, igual. Le voy a dar un enter. Y simplemente arrastro. Yo sé que es una manera muy dinámica, muy manual de hacerla, pero la verdad es que no he encontrado otra forma. Y recuerden, la informática es de ser creativos, ¿vale? Entonces aquí está, ya tengo de cierta manera mi resumen, ¿no? Que es lo que voy a ocupar en mi AppSheet. Ok, aquí solo afecté para saber que sí realmente se está tomando la cantidad. Entonces voy a regresar a mi hoja de Order Details y no eran 1000, sino eran, eran 30, era 30 en ese dato. Entonces en Order Details no eran 1000, le voy a dar 30, se va a ver afectado y aquí ya no debe decir 9000, sino 2000. Perfecto, ya es dato más real. Muy bien, ya que estamos en Data, le vamos a dar New Table y ya me reconoce Resume. ¿Ya vieron? No logré hacer lo que sea dinámico, supongo que porque son datos que se calculan de manera automática, entonces pues ya tenemos aquí la opción que les digo. Esto sí me lo debe reconocer. Le vamos a dar a agregar, le vamos a add this table y de esta manera se va a agregar pues ya mi resumen, que son todas las ventas que he tenido, ¿no? Si me voy a Columns, ahí tengo unos warnings, ahorita vamos a ver de qué tratan esos warnings, no se preocupen.
Y estas no me sirven, ¿no? La columna 1, 2, 3, 4, las que me sirven son estas. Por eso incluso solo se seleccionan estas. Perfecto. Entonces ya que tengo mi información y mis campos, incluso se está referenciando, que es algo súper bien. Nada más necesitamos ver que esté referenciado a mi tabla de productos correctamente. Para que de esta manera, cuando seleccione el producto, pues también se accione, ¿verdad? De tipo price, o le puedo dar de tipo number. Vamos a darle clic number aquí y aquí number. Perfecto. De acuerdo, vamos a ir a UX y vamos a crear una nueva vista para esta grafiquita. Entonces le vamos a dar New View, le vamos a dar clic en Resume y pues nuestro nombre. Recuerden que la nomenclatura es View Resume. Es opcional, ustedes pueden tomar la nomenclatura que ustedes deseen. Va a ser de tipo gráfico y en Position le vamos a dar Ref y ya va tomando aquí mi forma. Me está poniendo Resume 2, entonces simplemente vuelvo a editar porque pues es mejor llevar el orden desde un principio correctamente. Muy bien, y entonces aquí vamos a darle Row Series y me está tomando aquí valores que no tienen mucho sentido. Entonces vamos a ir a Data y vamos a ver qué está sucediendo. Le vamos a dar en Columns y en Resume vamos a activar esas columnas porque creo que no nos las está detectando. Entonces vamos a ir ahí más para abajo y seleccionamos en Label los campos que queremos, que es Product, el Count por cantidad y por Amount. Ahora sí ya me está reconociendo mis productos. Regresamos a UX y en UX vamos a, nuevamente me dice View Resume. Perfecto, lo voy a editar y perfecto, aquí vamos a seleccionar de tipo el de Call Series Stack. Perfecto. Si no, es cuestión de experimentar. Recuerden que esto es de explorar. Entonces es Stack. En Chart Columns le vamos a dar que sea Quantity. Perfecto, ahí se está ya manejando. Y el Zoom. Entonces de esta manera no nos indica mucho. Entonces vamos a ir cambiando de de tipo de gráficos. Creo que este es el más adecuado. Si lo queremos ver por cuántas hemos vendido en piezas o en dinero, ¿no? Y podemos organizarlo y de esta manera pues ya vamos a saber pues qué producto se vende más. Por ejemplo, de manera descendente, y puedo saber que los toreados habanero pues son los trocitos de habanero son los que se venden más. Ahí me aparece pues mi cantidad. Incluso yo puedo quitarle el Show Legend y se va a quitar lo de acá arribita, ¿vale? También puedo aquí implementar lo de los colores, ¿no? Entonces ahí puedo manejar, por ejemplo, el rojo que me gusta. Entonces yo puedo saber de esta manera si lo quiero por suma o por cantidad, ¿no? Entonces creo que es cuestión de que ustedes lo vayan ahí viendo de qué manera. Por ejemplo, el verde voy a tomarlo como suma de amount, es decir, de dinero, de cuánto he ingresado, o por cantidad. Perfecto, ahí ya tengo los dos valores. Muy bien, pues lo voy a integrar y no sé por qué aquí en View Resume no me lo está respetando. Voy a dar nuevamente Save para que se guarde correctamente. No me lo está tomando, pero bueno, más adelante lo podemos modificar. Entonces en UX vamos a seleccionar nuestro contenedor principal, que es el de ¿dónde está? El de Dashboard, ¿verdad? En Dashboard le vamos a dar agregar nuevamente y ahora vamos a darle View Resume. View Resume, le vamos a dar Save y de esta manera pues ya tenemos nuestros gráficos, ¿no? Están muy bien representados, pero creo que aquí le voy a hacer una adecuación. Necesito esto aquí de esta manera y listo. Cuando por ejemplo yo solo quiero saber cuánto es que se ha vendido de esta salsa, selecciono y de esta manera ya tengo resumida pues mi cantidad, ¿vale? Si yo no quiero aquí en Order Details, incluso esto no me da mucho detalle, entonces podría modificar esa vista. En Data voy a darle clic en donde está esta vista, es de View Details, ¿no? Entonces en UX, en View Details la voy a modificar. View Details, View Order Details.
Perfecto, entonces voy a decirle que mejor lo tome de resume y de esta manera ya no me sirve mucho el que esté agrupado, entonces lo voy a eliminar. ¿Y qué columna necesito saber? O más bien, ¿qué columnas necesito mostrar? Para eso, pues le voy a decir que sea de tipo tabla, eso está perfecto. Y en column order necesito agregar el producto, el count y agregar y la suma. Perfecto. De esta manera, pues le voy a dar guardar y creo que va a ser más representativo. Entonces, así de sencillo es crear un dashboard. Voy a ir a indicadores y fíjense que ya tengo aquí mis indicadores. Se movió un poquito, no hay problema. Lo vuelvo a modificar. Esto estaba así. Entonces selecciono y bueno, digo, de esta salsita, pues he vendido 28 que representa 3,000 pesos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cada vez que yo accione sobre un campo, pues fíjense que se va a estar modificando. Incluso acá también puedo ver el detalle, ¿no? Selecciono y creo que me queda muy perfecto este dashboard. Ok, mis binarios, espero que les haya gustado mucho esta parte de dashboard. También aquí ya lo estamos viendo en pantalla como estamos viendo. Y no solo lo pueden ver en tableta y en celular, sino también desde su explorador web. Aquí incluso si lo queremos ver, voy a mostrarle la opción donde está, darle por ejemplo clic en esta Open in New Tab. Y entonces de esta manera ya lo podemos ver como de una manera pues más para monitorear y todo este rollo, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy en indicadores y fíjense que me da un poco más de amplitud, ¿vale? Entonces puedo agregar muchísimas gráficas aquí, pues para ver el detalle. Bueno, mis binarios, espero que les haya gustado y voy a seguir subiendo videos, así que no se te olvide suscribirte y espero que de verdad me hayas entendido. Cuídate mucho y los quiero.